Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivir Mejor en Chilevisión Noticias, un programa dedicado a temas sobre calidad de vida y salud. Para comenzar hablaremos de un tema que preocupa a los arrendadores de casas, todo luego de que entró en vigencia la ley Devuélveme mi casa, que busca apurar el proceso de desalojo de las personas morosas que no paguen el arriendo de una vivienda. Así analizaremos con expertos cuáles son los derechos de los arrendadores y cómo les afectará esta medida. Luego vamos a hablar de la polémica que existe por la instalación de un cementerio no autorizado en la comuna de Pudahuel. Veremos cómo esta iniciativa tiene divididos a los vecinos del sector, quienes señalan que con el tiempo se ha vuelto un foco de infección. Por último, hablaremos de un tema que afecta y preocupa a la salud pública en nuestro país, como son las enfermedades respiratorias. Analizaremos con expertos cuáles son los virus respiratorios que se incrementan en invierno y cuáles son las recomendaciones para poder prevenir los contagios. Así damos comienzo a un nuevo capítulo de Vivir Mejor. En muchas ocasiones existen personas que no pagan el arriendo de una casa y se quedan meses e incluso años ocupando la vivienda sin pagar nada. Por esta razón es que el 30 de junio se promulgó la ley Devuélveme mi casa, que promete analizar y agilizar los trámites para desalojar a los arrendatarios morosos. Estos tendrán 10 días para dejar el inmueble, de lo contrario se podrá acudir a la fuerza pública. Casi 100 millones la recuperación. Hubo que rehacer los muros, pintar. Y así, puros gastos tras sacar al arrendatario de su casa, pero más su indignación cuando vio las cuentas pendientes que dejaron. Entre agua, luz y gas, 2 millones de pesos. Gastos comunes, 800.000 pesos, y arriendo, casi 6 millones de pesos. Y eso que Cristian es corredor de propiedades y, por insólito que parezca, recuperar su casa fue todo un calvario. Arrendó su inmueble a un ingeniero eléctrico, que en un principio fue responsable en el pago, pero eso duró solo un tiempo. De ahí en adelante las deudas se fueron acumulando. Además de las deudas que quedaron, ya mencionabas, la casa quedó con daños importantes en su infraestructura, que valuamos más o menos en 3 o 4 millones de pesos. Y las acciones legales siguen. El juicio no termina solamente con el desalojo. Pero desde este jueves, quienes enfrenten situaciones como las que vivió Cristian podrán actuar con más respaldo jurídico. Hoy se promulgó la ley Devuélveme mi casa, proyecto que tiene como objetivo fortalecer los derechos del propietario frente a arrendatarios inescrupulosos. Así podrán tener mayor facilidad para recuperar su inmueble. Se permite una medida precautoria de restitución anticipada del inmueble junto con la demanda. Porque es una frustración semanal en que uno ve que el tiempo pasa y las personas están en la casa que a uno le pertenece, que ha costado tanto trabajo poder comprar y que no se puede restituir. La nueva ley acelera el desalojo de los arrendatarios morosos y de comportamiento irresponsable en el cuidado de la vivienda, como también de quienes hacen ocupación ilegal de una casa ajena. Si fuese necesario, un juez podrá ordenar la restitución anticipada del inmueble, incluso con auxilio de la fuerza pública, para no vivir situaciones como las que está enfrentando Grisela. Hasta la fecha nada, no he tenido solución, nada. Incluso yo me he ido a dar vuelta a Molina, a mi casa. Tienen todo con llave, ellos siguen habitando la casa y nada todavía. Y así lleva 2 años en esa situación, golpeando una y otra vez la puerta de su propia casa. Pero los que alguna vez fueron buenos arrendatarios no quieren desalojarla. Ya le deben en total 6 millones. La verdad es que es una ley que ya hacía falta hace bastante tiempo y qué bueno que por fin la hayan implementado, que yo creo que va a ayudar a muchas familias a poder recuperar sus hogares. La ley establece que el arrendatario tendrá 10 días corridos para pagar la renta, gastos comunes y de consumo atrasados. Si no, los ocupantes podrán ser desalojados después de una rápida resolución judicial. Siempre tiene que mediar una demanda y una presentación que se ejecuta en los tribunales civiles, que son los competentes para estos casos, y aquí se van a tener que acompañar obviamente los antecedentes pertinentes. Y en el caso de destrozos o cuentas impagas, yo después tengo que persistir, por ejemplo, en la persecución de la indemnización. Esto en particular se enfoca en, obviamente, conseguir que paguen las rentas adeudadas y además estos gastos de consumo, que suele pasar mucho que en la dilatación de la entrega del inmueble se van acumulando. Espera a los afectados con esta ley poder al fin recuperar sus tan preciadas y prácticamente olvidadas casas. Con la vigencia de la ley Devuélveme mi casa, que surge a raíz de numerosos juicios de arrendamientos en el país, surgen algunas dudas, como cuáles son los derechos de los arrendadores y cuáles son las reales garantías que otorgan estos cambios. Las respuestas a estas preguntas las vemos a continuación.
Recuperar una propiedad en arriendo puede ser un problema de largo aliento y este matrimonio lo ha vivido en carne propia. Hace 3 años no reciben un solo peso por esta casa que arrendaron en Huechuraba. 650.000 mensuales. Los arrendatarios pagaron los primeros 6 meses y luego, dicen, se desentendieron. Nosotros quisimos ir a conversar, a dialogar para poder saber lo que pasaba y esperarlo el tiempo que necesitaban. Si era un problema de, no sé, pues en ese caso estábamos como justo en el estallido social. Pero el diálogo se agotó y el arrendatario, aseguran, derechamente se negó a seguir pagando. Nos indican directamente que no se van a mover hasta que les llegue la carta de desalojo. Hace más de 2 años lo demandaron. Pese a ello, ha sido imposible recuperar su casa. El trato que tú normalmente firmas en una notaría es un papel que no tiene ley, no tiene poder de nada. Porque al momento de tú ver cláusulas que dicen, por ejemplo, que a los 3 meses de no pago, por ejemplo, del arriendo, te facultan a echarlo, ellos no cumplen ninguna de las condiciones. En promedio, se tramitan unas 15.000 demandas por juicio de arrendamiento al año en el país. Las resoluciones tardan varios meses, incluso años. Por eso se introdujeron modificaciones a la ley que ya están vigentes. La idea de la nueva ley Devuélveme mi casa es que pueda mediar un tiempo no mayor a 30 días entre la interposición de la demanda y la restitución de la propiedad. Pero en la práctica, ¿realmente qué garantizan estos cambios? Lo que hace es acortar el procedimiento judicial. Claro, porque el antiguo juicio se reemplaza ahora por un procedimiento monitorio que, aunque no tiene plazos acotados, es mucho más ágil, o al menos así debiese ser. Porque puede ser que el deudor deje la propiedad y no se requiere el auxilio de la fuerza pública, pero en general sí se requiere. Después de eso, el arrendatario debe ser notificado del fallo, igual que antes. Una vez notificado, tiene 10 días para pagar la deuda de arrendamiento y gastos asociados. Esa es la diferencia sustancial. Debe probar o ponerse diciendo que pagó. Si no lo prueba, se lanza. Esto rige no solo cuando hay morosidad, también si se le está dando un uso distinto al acordado en el contrato o si la propiedad tiene daños considerables. Pero en la práctica, ¿se garantiza un plazo acotado para sacar al arrendatario? No está garantizado el plazo porque depende de otras instituciones. Por lo tanto, dependerá de la disponibilidad que tenga, en este caso, la institución de Carabineros. Aunque nada garantiza que el arrendatario va a responder con sus obligaciones contractuales, el abogado Claudio Moat, experto en derecho civil, recomienda, por ejemplo, indagar a través del Poder Judicial, donde el acceso a cierta información es público, antes de firmar un contrato de este tipo con terceros. Aunque tarde, buscamos ahora al deudor de este matrimonio. Registra 7 causas por deudas, al menos. 7 causas civiles. ¿Y causas penales? Además de causas penales, claro que ¿cuántas? Son 11. En este caso yo podría establecer un patrón de conducta, lo que me llevaría a pensar de que a mí tampoco me va a cumplir o me va a pagar. Claro. Hay causas que son del año 2017. O sea, ¿cómo uno se explica entonces que una corredora te diga que es un candidato idóneo para arrendar si no cumplía con ciertos requisitos básicos? En este caso, claro, no cumple, digamos, con esa diligencia esperada, al menos desde mi punto de vista. El 7 de junio, después de más de 2 años, Marcela y su esposo lograron una sentencia a su favor. Pero más allá del papel, la casa sigue en manos de terceros. Aún no saben hasta cuándo. Aparece la sentencia ahí, pero de alguna forma nadie lo toma en cuenta porque es como que no existiera. El daño va mucho más allá de lo material. Ha sido terrible, o sea, imagínate dolores de cabeza terribles, náuseas, situaciones de estrés, pero brutal. Ella me ha apoyado en todo, mi señora, pero efectivamente nos genera problemas porque andáis más irritables, con frustraciones. Intentamos contactar a la familia que actualmente habita esta casa. Parece que no funciona esto debe estar mal, que se nota que no... Aparentemente esto está desconectado. ¡Aló! Una problemática que sin duda también refleja la desigualdad social y el cada vez más difícil acceso a una vivienda propia en el país. Yo no me puedo hacer cargo de eso. Ninguna familia se puede hacer cargo de eso. Acá tiene que intervenir el Estado. Si hay un malestar realmente generalizado en un porcentaje importante de la población, nosotros, las familias trabajadoras, no nos podemos hacer responsables.
El gobierno está diseñando políticas que apuntan a mejorar esta situación. Hoy, por ejemplo, se anunció un plan nacional de emergencia habitacional. Y para ahondar más sobre esta nueva materia, vamos a darle la bienvenida a Alejandra Tonk, broker inmobiliaria y abogada de RE/MAX 360. Hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Alejandra, yo creo que la primera duda es ¿en qué consiste esta nueva ley? ¿Cómo va a ayudar al dueño de la propiedad para que los arrendatarios morosos los puedan desalojar? En la práctica, ¿a qué se refiere? Bueno, a grandes rasgos, esta ley viene en simplificar el procedimiento para que los arrendadores que se ven en la indefensión frente a los abusos de los arrendatarios puedan recuperar sus propiedades y cobrar las rentas, los servicios domiciliarios y gastos comunes en más breve tiempo. Además... Sí, disculpa, tú hablabas de breve tiempo. Antes quizás, bueno, en Televisión Noticias hemos mostrado muchas veces de personas que lamentablemente, no sé, llevan 3, 4 años esperando a que los arrendatarios morosos salgan de sus casas. Ahora con esta nueva ley, el proceso de desalojo quizás puede ser menor en tiempo, un mes, días. Mira, antes la ley establecía un procedimiento, si bien no ordinario, sino un procedimiento más bien corto. En estricto rigor se trataba de años y muchas veces las personas no los continuaban y dejaban votado. La Corte Suprema establecía que de 14.000 demandas ingresadas anualmente, 1 de cada 4 terminaban con sentencias. Imagínense la cantidad de gente que dejaba esto votado en los tribunales. Entonces, esta ley viene a decir, viene a ayudar y dar un alivio a los propietarios frente a estos abusos. ¿Y cómo viene esta ley? Es muy fácil. El arrendador, frente a los abusos por falta de los pagos o cuando las propiedades ya están siendo destruidas o ya inutilizadas por los arrendatarios, ellos tienen esta herramienta que es demandar en un procedimiento monitorio, que es un procedimiento más corto, en donde en 10 días, si el demandado no paga o no comparece a la audiencia y no opone excepciones, el tribunal lo va a dar por obligado al pago y restitución del inmueble y con auxilio de la fuerza pública. Y esto en el plazo de 10 días. Alejandra, también un punto que toca esta ley, claro, tú lo mencionabas, tiene que ver con pagar las cosas pendientes, ya sea quizás servicios básicos. ¿Cómo funciona en ese caso? Si hay una deuda quizás muy grande, no sé, de la cuenta del uso del agua. Bueno, lo más importante de todo es que los arrendadores, al presentar la demanda, deben acompañar en esta todos los antecedentes en que se fundan estas deudas. Y eso con los comprobantes de estas deudas. Si el dueño no los presenta, ya no se van a poder cobrar en este procedimiento monitorio o simplificado. Alejandra, en la ley anterior, la normativa que estaba vigente, Carabineros no podía desalojar tan fácilmente, ¿no? No era como que uno denunciara e inmediatamente iba a la fuerza pública a desalojar la propiedad. Ahora con esta ley tú hablabas de 10 días y luego de eso Carabineros ya puede ingresar a la propiedad para poder desalojar. El tribunal va a otorgar auxilio y la fuerza pública en caso de oposición. Efectivamente, siempre Carabineros va a ayudar a el lanzamiento o el retiro de las personas y los muebles de las propiedades cuando el tribunal así lo establezca. Es la ley. Alejandra, y si hablamos ahora de prevención, ¿cómo podemos hacer para poder elegir a un arrendatario que sea un buen candidato, en el fondo para evitarnos toda esta dinámica, dolor de cabeza? Ahí veíamos en las notas anteriores el problema de estrés que causa a los dueños de las propiedades que no estén pagando el arriendo. ¿Cómo podemos elegir un buen candidato?
Bueno, el mejor consejo que les puedo dar a todos los asistentes, a la audiencia, es contratar un agente inmobiliario que pertenezca a una empresa reconocida en el mercado de los bienes raíces. ¿Por qué? Porque la experiencia hace la diferencia. Porque estas empresas, así como mi empresa, corrobora la información de cada uno de los postulantes, además que los entrevistan. Y del abanico de postulantes a una propiedad, nosotros somos los que escogemos a los mejores candidatos para presentarlos a los propietarios. Y así los propietarios van a dejar de tener estos dolores de cabeza frente a las personas que les van a arrendar sus propiedades. Alejandra, ahora conversemos del otro lado de la vereda, en el fondo, de los que quieren arrendar. ¿Cómo se pueden fijar en que la propiedad y el dueño de la propiedad no sea un problema más adelante? Igual hemos visto que quizás algunos, gente que está arrendando igual ha tenido algún problema, ¿no? Efectivamente, y por eso no es llegar y arrendar. Bueno, el mismo consejo que le doy a los arrendadores se les podría también aplicar a los arrendatarios. Los arrendatarios, ellos comienzan su búsqueda, sobre todo en portales vía web, siempre, y esto es para todos, ojo con pagar antes de tener una oferta firmada, formal, con un propietario. Un agente inmobiliario que no pertenezca a una empresa seria y que te cobre por mostrar propiedades o por hacer trámites previos, pongan ojo, porque puede que sea falso. Por lo tanto, vean portales que sean serios. Hay un sinnúmero de páginas web que replican portales serios. Busquen a empresas serias. Las empresas serias arriendan propiedades serias. Vale. Alejandra, y para redondear un poco sobre esta ley, ¿la ley ya está en vigencia? O sea, por ejemplo, si algún arrendador tiene algún problema con su inquilino, ¿ya puede acudir al tribunal? ¿Cómo se hace la denuncia? Y si ya comienza a correr estos 10 días para poder desalojarlo. Bueno, a partir del 30 de junio pasado, la ley entró en vigencia y desde esa fecha los propietarios, dueños de las propiedades, pudieron comenzar a presentar sus demandas ante tribunales. Súper. Alejandra, muchas gracias por conversar con nosotros. Alejandra Tonk, en otra oportunidad nos vamos a contactar nuevamente. Gracias por estos datos. Muy buenos días. Adiós a todos. Ahora vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más en Vivir Mejor de Chilevisión Noticias. Regresamos en Vivir Mejor de Chilevisión Noticias para hablar de un tema que generó polémica en la comuna de Pudahuel. Hace más de 4 años existe un cementerio de mascotas no autorizado en la comuna. Si bien es un espacio donde las personas les pueden dar una digna sepultura a sus mascotas, algunos vecinos señalan que es un foco de infección, por lo que responsabilizan a la municipalidad de no intervenir en este cementerio. Este cementerio que ve en las imágenes surgió de forma espontánea. Vecinos de Pudahuel, que no tenían dónde enterrar a sus mascotas, comenzaron a llegar hasta aquí. Tal como le ocurrió a Natalia, quien recientemente perdió a su perrita, la cual por 12 años vio crecer a sus hijos. Acá hay gente que no tenemos para un crematorio o un cementerio de mascotas que igual sale muy caro. Y tener un espacio así para la gente de escasos recursos y que vivimos acá en el sector nos hace maravilloso porque podemos venir a visitarnos como un ser querido más. Una necesidad que llevó a la creación de este cementerio comunitario, que hoy, con cerca de 200 metros cuadrados, alberga más de 100 mascotas, entre ellas perros, gatos, conejos, hámsters e incluso tortugas. Pero no todos lo aceptan.
porque es un foco de infección para acá, para los niños, para nuestras cosas dentro de la casa. Entonces, los olores para el verano es insoportable estar dentro de la casa, hay que estar con las ventanas cerradas siempre. Si tú me decís, es lindo todo lo que queráis, pero claramente no es salubre. Yo que soy vecina del lugar, la verdad que tengo la casa llena de moscas, porque no se ha supervisado o la gente viene a otros lugares a enterrar sus perros, pero no se preocupa de dejarlos ciertos metros más abajo. Si una mascota ha fallecido a causa de una infección y otros animalitos la desentierran y toma contacto con los niños, con los humanos, realmente si es parvovirus, toxoplasma o una salmonelosis, que siguen contaminando. El riesgo de la mascota es mayor si ha sido eutanasiada y se le han puesto pentobarbital. Por ahora, la única medida adoptada por el municipio de Pudahuel ha sido colocar estos bloques de cemento para delimitar el lugar y que no se siga expandiendo. Según su departamento de Higiene y Medio Ambiente, no se está atentando contra la salud de los vecinos. Que no existe una regulación que pueda abordar este tema y por lo tanto no existe una norma técnica que garantice la seguridad de los vecinos y habitantes del sector. Además tenemos que mencionar de que existe una moción parlamentaria que está intentando modificar la ley 2020 para poder instalar este establecimiento denominado cementerio de mascotas y que así podamos tener un lugar distinto, parecido al que nosotros conocemos con nuestros humanos, para poder rememorarlos una vez que ya no estén con nosotros. Ante la muerte de una mascota, la recomendación es siempre cremar su cuerpo. Por parte del Departamento de Higiene y Medio Ambiente Municipal, aseguran que por ahora no está en riesgo la salud de la población, pero se hace imperativo establecer normas para regularizar este recinto y llevar tranquilidad a los vecinos. Cambiamos de tema porque hoy más de la mitad de los adultos mayores en Chile están usando teléfonos inteligentes. Eso arrojó un estudio que refleja que en el segmento de 60 años en adelante, el uso de estos aparatos aumentó en un más de 10% desde el 2019 y donde la pandemia fue un factor determinante. Veamos la siguiente nota. Me gusta mucho a mí es Camilo VI, ponte tú. Decirte quiero, decir amor no significa nada. Esta cosita chiquitita cuesta, fue terrible. Al principio costó, al principio me tenía que estar preguntándole. Dicen que son los nuevos adultos mayores, aquellos que se atreven a estar conectados con la tecnología. Alejandra tiene 64 años y es parte del grupo etario que está quebrando la brecha digital. A fuerza y a nobleza de uno, sí, aprendí. Sí, no, y las fotos y todas esas cosas uno ya va aprendiendo con el tiempo. El WhatsApp es lo primordial para la familia, o sea, el Facebook lo utilizo mucho. El TikTok fue lo último, pero eso ya es otra cosa que ha sido un poquito complicado, por lo menos sé ver los videos. Hay un 52% de personas que utilizan Internet sobre 55 años. Eso es un dato interesante porque estamos viendo un periodo donde por primera vez hay un tan alto porcentaje de personas mayores utilizando Internet. Un estudio del Observatorio del Envejecimiento UC con Futuro mostró que con la llegada de la pandemia el uso de los smartphones aumentó en personas sobre 60 años. A fines del 2019 solo el 47% era usuario de smartphone, mientras que para el otoño del 2021 los usuarios de más de 60 años alcanzaron un 58%, es decir, más de la mitad de las personas de esta edad en el país era capaz de utilizar un teléfono inteligente. Comunicación a través de WhatsApp, mensajería, videollamadas también aumentaron harto con el tema de la pandemia y redes sociales, sobre todo Facebook, pero ya se están ampliando a otras redes como Instagram, como Twitter, así que estamos llegando al segmento de 60 y más rápidamente. Así lo usa Adolfo a sus 65 años. Uno tiene que estar metido con esto. A ver. Hola. ¿Cómo estás? Se aprecia mucho, en verdad, que tenga la facilidad de saber ocupar la tecnología para poder comunicarse con los demás. La gente realmente necesita todo este tipo de tecnologías para poder explorar el mundo, porque el mundo hoy día está llegándonos a través de ahí. Sí, hay que atreverse, hay que ser un poquito aperrado y meterse. Y si se echó a perder, se busca que te lo arreglen,
Si metiste en las patas, pregunta. Al comparar el uso de Internet en personas mayores, Chile se ubica en el segundo lugar con mayor uso en Latinoamérica, gracias a personas como Alejandra y Adolfo. Hoy ellos se atreven y están dispuestos a utilizar la tecnología para no quedar atrás. Con el invierno llega el frío y automáticamente uno comienza a pensar en una sopa, una cazuela o incluso en porotos. Y les tengo una buena noticia porque los ingredientes que se utilizan para estas preparaciones y platos típicos chilenos son económicos. ¿Cuánto sale, por ejemplo, preparar una cazuela o porotos para una familia de 6 personas? Lo vemos a continuación. Si yo les muestro estos ingredientes en un día que hace frío, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza preparar? Poroto. De legumbre, cualquier legumbre. Una cazuela también para calentar el cuerpo. Como para unos porotos con rienda. Sí, delicioso. No hay nada más chileno que un sabroso plato de porotos o cazuela, que además de ser ideales para el invierno por sus nutrientes, son alternativas convenientes para el bolsillo. Sobre todo hoy que sabemos algunos precios están por las nubes, una buena idea sería preparar una cazuela, pero de pollo más económico que la de carne. Claro, mire, este pollito le sale el tutito largo y el corto, le sale al kilo a 3.295. Pero fresquito, ¿no es? Lo cortamos nosotros mismos. ¿Cuánto gastaría una familia de 6 personas en preparar una cazuela? Un kilo de pollo está a 3.300 pesos en La Vega, 250 pesos una cebolla, 1.600 pesos 2 choclos, 500 un kilo de papas y 120 pesos 100 gramos de arroz, lo que nos da un total de 5.770 pesos. Uno de los mensajes que hemos mandado como Vega es que empecemos a comer comida de temporada. Cuando empezamos a crear este clima que todo está caro, yo creo que no, el comer no es caro. Sobre todo, chiquillos, con muy poca plata, por muy poca plata, hoy día se come rico y barato. ¿Cuánto sale preparar porotos con rienda para 6 personas? Sumemos 2.500 un kilo de porotos o burros, 250 una cebolla, 1.000 un trozo de zapallo camote, 75 pesos una zanahoria y 300 pesos un tercio de paquete de tallarines, lo que nos da un total de 4.125, valor por el cual comen 6 personas. En el Palacio del Poroto con rienda, cuando baja la temperatura, pueden vender hasta 300 platos de porotos y 80 platos de cazuela en un solo día. Preparaciones típicas chilenas que por apuro en muchos hogares se dejan de hacer. Priscila, jefa de cocina del Palacio, reivindica este plato y entrega las claves para que sea más fácil cocinarlo. Por sí no es difícil. El poroto sí tienes que dejarlo remojando de un día para otro, depende de la persona que lo quiera, cómo lo quiera hacer, con fideitos, zapallo, si le quieres echar un poco de longaniza, carne, lleva sofrito, cebollita, ajito, lo que le quiera poner, el aliño que le quiera poner el comensal. Tal vez lo más difícil e importante es que queden en su punto, ni duros ni que se deshagan en la sopa. Es que hay que estarlos probando, un cocinero tiene que estar probando siempre el poroto, pero depende, pues si lo hacen hoy a presión, no sé, yo 1 hora después de que suelta el hervor, 45 minutos. Así como estos platos de invierno son ricos en sabor, también son ricos en nutrientes y proteínas. Cuando hace frío, el consumo de verduras puede bajar. Por eso es una buena alternativa incluirlas en preparaciones calientes como sopas y guisos. ¿Qué logramos con esto? La incorporación de los beneficios asociados a su ingesta, como fibra, vitaminas, minerales, y además una sensación de confort al tener estas preparaciones a una temperatura más elevada en esta época más fría. Incorporar estos alimentos a nuestra dieta invernal nos servirá además para mantener el cuerpo bien nutrido y con buenas defensas para enfrentar las bajas temperaturas. Sin duda, platos ricos y además sanos, así que la invitación está hecha para que los puedan preparar. Ahora vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más en Vivir Mejor. Regresamos en Vivir Mejor de Chilevisión Noticias para hablar de un tema que preocupa a la salud pública, como es la falta de stock de medicamentos. Todo luego de que las farmacias independientes alertaron sobre esta falta de stock para niños, especialmente de jarabes para enfermedades respiratorias y que incluso podría haber escasez de medicamentos como el paracetamol y el ibuprofeno. Un panorama que preocupa a los padres considerando que los virus de invierno no dan tregua a las urgencias pediátricas.
medicamento buscaron entonces? El Abrilan. ¿Y lo encontraron? No, acá no. Es la tercera farmacia que consulta Paula. Está buscando Abrilar. El médico le recetó ese jarabe a su hijo que está con una enfermedad respiratoria. Y no es la única que ha tenido problemas para comprar este tipo de medicamento. Familiares, amigas que están con los niños con algunos temas respiratorios y dicen que no es difícil comprar en este minuto algún tipo de remedio para niños. Sí, está más caro y hay menos stock en cada tienda. O sea, ¿lo has notado? Sí. ¿Y los niños les ha tocado quizás tomar paracetamol? A la grande, a la mayor. ¿Y se resfrió? Sí. Claro, porque no solo hay escasez de este medicamento en particular, también de jarabes con paracetamol e ibuprofeno para niños. Preguntamos en una farmacia de cadena si había stock disponible. ¿No tiene jarabe en paracetamol? Nada. Y desde hace cerca de un mes que hay una escasez importante de varios medicamentos relacionados con niños, los cuales generalmente se dan en formato jarabe. Concretamente hay una escasez de paracetamol en jarabe, de Abrilar, que está con quiebre del laboratorio, y el resto hay bastante, cuesta encontrar. Las farmacias independientes también presentan alta demanda de este tipo de medicamentos. Se están abasteciendo cada semana para responder a padres preocupados por el aumento de enfermedades respiratorias, como Francisco. Llevó a su hijo Santi a la urgencia pediátrica del Hospital Calvo Maquena. Hay muchos remedios también que te están recetando los doctores y no hay a nivel nacional, pues por lo mismo que le está pasando a todos los niños. Te recetan algún medicamento para que ellos se curen. No hay esos remedios, no hay a nivel nacional, no hay una otra opción. Escasez que preocupa a los padres y asociaciones de farmacias independientes, sobre todo en el pic de virus respiratorios. Pero, ¿cuáles serían las razones de esta falta de stock? ¿Por qué resulta tan difícil comprar medicamentos para niños como el paracetamol? Mucha demanda, o sea, no esperaban una demanda tan grande. Lo que se comenta es que producto de la pandemia, del encierro por un par de años, los niños no desarrollaron muy bien sus defensas y ahora que están en clase nuevamente ha explotado lo que es virus de invierno. Las farmacias de cadena e independientes ya estarían buscando soluciones al problema de stock en estos medicamentos para niños. Están en alerta porque se espera que las consultas por enfermedades respiratorias sigan en alza, mientras que Paula buscará el jarabe en una farmacia cercana a su casa. Pese al adelanto de las vacaciones de invierno, el sistema de salud público continúa en alerta por el virus incisional. La ocupación de camas UCI pediátricas ha llegado al 83% a lo largo del país. Por eso, los especialistas, también el Ministerio de Salud, reiteran que hay que tomar medidas para poder prevenir estos virus. Una semana de iniciadas las vacaciones de invierno. Unos 3 millones de escolares disfrutan de diferentes panoramas. Adelanto de las vacaciones con masivas salidas, pese al llamado a quedarse un poco más en casa y evitar los lugares cerrados por el virus incisional que no baja. Más a lugares abiertos. Nos gusta más el panorama natural que el estar encerrados nuevamente igual que en la casa. ¿Cómo será que la mamá lo sacó hasta del jardín porque le da miedo? Sí que lo tiene en la casita. Prácticamente no salimos, porque encuentro que si salís, según yo, en mi opinión, hay muchos virus en el aire. Múltiples virus que generan un alto riesgo en los menores. Es por esto que muchos padres se encuentran en alerta y tomando medidas de prevención en un escenario desalentador con camas UCI pediátricas con alta ocupación. Lo traté de llevar a la urgencia, pero fue imposible. Fue imposible realizar el ingreso porque estaba muy lleno. Y la verdad se ve complicado el tema. En el espacio cerrado estamos más colapsados, los virus se mueven y hay más cercanía entre las personas, por lo tanto más opciones de contagiarnos. Estábamos bastante complicados con la bebé, tenemos una bebé y evitamos mandarla también al jardín por eso. El último reporte entregado por el MinSal mostró una ocupación de UCI pediátrica de un 83% y UTI del 84%, cifras que continúan siendo altas en relación a lo visto semanas anteriores. Pese a los llamados, aún hay padres que siguen llevando a sus hijos a lugares cerrados, aunque las urgencias han bajado.
Los requerimientos de atención por pacientes que consultan infantiles ha visto una disminución de manera importante en estos primeros días, digamos, de receso escolar. En cuanto al virus sincicial, en los niños mayores de 6 años se presenta como un resfriado común, con síntomas como secreción nasal, mucosa, dolor de garganta, tos que puede evolucionar con cuadros de fiebre moderada. Sin embargo, si los síntomas avanzan, pueden terminar con bronquitis o neumonía. Todavía tenemos una alta tasa de hospitalización, sobre todo en ciertos lugares del centro y centro-sur del país. Por lo tanto, reforzamos todavía las medidas de mantener a los equipos desplegados. El principal grupo de riesgo son los preescolares de 4 años hacia abajo y en especial los menores de 6 meses. La recomendación para los papás es que todas las actividades que puedan hacer con ellos sean al aire libre, especialmente para seguir evitando el contacto entre los niños, que es el que va a seguir contagiando a los niños más pequeñitos. Un llamado a incentivar las actividades al aire libre entre los niños, evitar los espacios cerrados, son las principales medidas para contribuir en la disminución de la propagación del virus sincicial. Para profundizar más sobre esta situación y cómo afecta el invierno en la aparición de virus respiratorios, vamos a darle la bienvenida al doctor Jaime Labarca, jefe de infectología de la Red de Salud UC Christus. Hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ok, gracias por la invitación. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien el audio, no? ¿Sí? Súper. Doctor, yo creo que la primera pregunta tiene que ver con el tema del frío y el invierno. ¿Realmente esta época del año es quizás un foco de infección para los niños? ¿Crecen aún más los virus respiratorios si lo comparamos, por ejemplo, con el otoño? Bueno, la época de invierno, tanto por el frío, la lluvia, invita a más tener actividades en espacios cerrados. Y ya sabemos por COVID lo importante que es la ventilación y los espacios abiertos, en el sentido que disminuye mucho el riesgo de la transmisión de las enfermedades virales respiratorias. Entonces, al igual que para COVID, la ventilación y espacio abierto es importante para disminuir la transmisión. Así como los espacios cerrados favorecen la transmisión de los virus, es lo mismo para los otros virus respiratorios. Y por eso es que en las épocas de frío y lluvia, los meses de otoño-invierno principalmente, es cuando hay un pic de las enfermedades respiratorias, de los virus respiratorios habituales. Particularmente, en general, una dinámica más común es que aparezca influenza en los meses de otoño, y virus respiratorio sincicial más bien en los meses de invierno. En general aparece influenza primero y virus respiratorio después. Pero estamos viviendo un año excepcional porque es un año con COVID, y donde ya llevamos 2 años de pandemia, ¿no es cierto?, por COVID, y donde estuvieron muy suprimidos la transmisión de todos los otros virus respiratorios por la tremenda presencia que tuvo COVID en la transmisión de las infecciones virales. Y ahora, en el fondo, han aparecido, pero cuando reaparecen estos virus, lo hacen de una manera más desordenada, más desorganizada. Y por eso es que este invierno hemos tenido, o este otoño-invierno, digamos, meses de mayo, junio y lo que llevamos de julio, hemos tenido principalmente virus respiratorio sincicial y metaneumovirus, que afectan principalmente a los niños. Claro, doctor, bueno, usted mencionaba el sincicial, también hemos visto que las urgencias pediátricas están muy tensionadas por las consultas de sobre todo los niños más pequeños que tienen muchos síntomas respiratorios. Ahora, ¿cómo los podemos diferenciar para tomar una buena decisión de cuándo ir a la urgencia? ¿Cuáles son los síntomas que deberían alertarnos? Sí, afortunadamente lo que hemos visto en estas últimas 2 semanas es que el virus respiratorio sincicial y metaneumovirus, que son los que afectan a los niños, han ido en disminución, han empezado a disminuir, no es que estén desaparecidos ni mucho menos, pero están empezando a disminuir. Pareciera ser que el pic ya está pasando. Y también leí hoy en las noticias de que las consultas de urgencia han empezado a disminuir la atención en estas últimas 2 semanas. Así que es una buena noticia. Ahora, ¿cuándo las personas deben consultar? Bueno, cuando el niño tiene fiebre alta y deja de alimentarse, particularmente los lactantes más pequeños,
y cuando hay dificultad para respirar. La dificultad de respirar fundamentalmente se produce una obstrucción bronquial y se ve esto porque tienen respiración muy rápida, muy agitada, dice la gente, muy rápida, y además hay ruidos bronquiales, el pecho le suena, que es cuando está tratando de expulsar el aire, digamos. Entonces, cuando tiene una respiración muy rápida o una respiración dificultosa, ¿no es cierto?, en ese caso es más conveniente que lo lleven al servicio de urgencia, porque el niño puede estar experimentando una insuficiencia respiratoria y la necesidad de recibir oxígeno. Doctor, usted estaba hablando respecto a esta disminución, esta tendencia a la disminución de consultas y también de hospitalizaciones. ¿Tiene que ver quizás con el inicio de las vacaciones de invierno? Tal como lo anunció el Ministerio de Salud, este quiebre en el año escolar sería una buena herramienta para poder frenar los contagios. Yo creo que lo que pasa es que ya llevamos varias semanas con el pic de virus respiratorio sincicial y metaneumovirus, y hace unas 3 semanas llegó a su pic, y las vacaciones de invierno son hace menos tiempo, de tal manera que pareciera que son coincidentes, o pareciera que ya se estaba viendo una meseta o una estabilización o un comienzo de disminución antes que ya se ejecutara la decisión de las vacaciones. De tal manera que la decisión sí de las vacaciones adelantada fue cuando estábamos en pleno pic, pero entre que se decidió adelantar las vacaciones y ocurrió, se ejecutó el fin de vacaciones, pasó un tiempo en que empezaron a disminuir espontáneamente los virus, pero sin lugar a dudas va a ayudar, porque en la medida que haya menos concentración de niños en salas de clase, ¿no es cierto?, y después cuando se saca la mascarilla, los recreos, eso va a ayudar a disminuir, ¿no es cierto?, la transmisión, al menos en los colegios. Claro, doctor, ¿y qué va a ocurrir o qué se proyecta para agosto, cuando ya los niños regresen al colegio y en agosto igual aún hace frío? ¿Se espera quizás otra ola de contagios o ya considera que el pic ya pasó, al menos por esta época del año? Me gustaría saberlo, pero es muy difícil hacer una proyección, sobre todo de los virus respiratorios. Es muy difícil y sobre todo en un año en el cual estamos saliendo o estamos con pandemia todavía. Entonces, no sabemos qué va a pasar con la pandemia con exactitud. A lo mejor puede que los casos empiecen a disminuir nuevamente, como ocurre después de las olas que han ocurrido. Les recuerdo que todavía estamos en pleno pic de COVID-19, en plena ola de COVID-19, con cerca de 10.000 casos diarios. ¿Y qué va a pasar en agosto? Va a ser difícil. Tendríamos que saber también qué va a pasar con COVID y cómo se van a comportar los otros virus respiratorios. Tendería a pensar que el pic anual de virus respiratorio sincicial ya pasó, y que influenza no se ha presentado todavía en forma muy importante, pero como le digo, primero es muy difícil predecir el comportamiento de los virus respiratorios en los distintos periodos, y en segundo lugar, estamos en un periodo especial donde lo más probable es que se desordenen los virus. Entonces, vamos a tener más dificultad para poder proyectar, porque pudiera pasar que se inviertan, que a lo mejor el respiratorio sincicial disminuye en agosto y aparezca influenza, que no ha aparecido, que está ahí, pero no ha hecho un pic importante. Entonces, es difícil poder predecir COVID y es difícil también poder predecir estos otros virus respiratorios. Sin embargo, lo importante es que hay que estar preparados. Hay que estar preparados para COVID, manteniendo las medidas de prevención y la vacunación, como todos sabemos, que son las cosas que ayudan y nos ayudan para prevenir infecciones severas. Bueno, y la vacuna de influenza, importante. Hay pacientes que todavía preguntan por la vacuna de la influenza, si ya es necesario o ya no. En un año normal, yo le diría, es poco probable que tengamos influenza, pero en un año como este, en el cual estamos con pic de COVID todavía, cuando se vaya el COVID puede que reaparezca la influenza. Entonces, probablemente todavía sí es necesario la vacunación de la influenza en aquellas personas
de riesgo, que tienen indicación de vacunación de influenza y que no lo han hecho. Claro, doctor, y además de las vacunas, yo creo que también es importante recalcar las medidas de prevención quizás un poco más caseras. El lavado de manos y sobre todo la ventilación, porque usted mismo lo decía, en invierno quizás nos olvidamos un poco por el frío. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted da para la casa? ¿Qué se puede hacer? Para la casa hay cosas que son importantes. Bueno, la higiene de manos, el lavado de manos con agua y jabón es siempre importante, ¿no es cierto? También el alcohol gel ya lo tenemos incorporado en nuestra vida diaria, es muy útil porque es muy efectivo, no para lavar las manos, que no las lava, pero sí para eliminar las bacterias que uno puede tener en la superficie de las manos o los virus que uno pudiera tener en la superficie de las manos. Lo otro importante es las personas que tengan síntomas respiratorios. Un hecho muy, muy relevante es que las personas que tienen síntomas respiratorios hoy, julio, en pleno pic de COVID, tienen que pensar que primero que es COVID. Y luego, si uno descarta COVID, puede ser los otros virus respiratorios, a pesar de que, como recién conversábamos, están presentes. Entonces, las personas que tienen síntomas respiratorios, primero deben aislarse del resto del grupo familiar, deben usar mascarilla y deben acudir a hacerse un test para saber si es COVID o no. Y si es COVID, bueno, mantener todos los aislamientos que son correspondientes y las medidas de COVID como están recomendadas. Y si no es COVID, porque ya se hizo un PCR y salió negativo, los síntomas no eran típicos de COVID, y es otro virus respiratorio, igual tiene que cuidarse, porque pueden contagiar de este virus respiratorio, incluyendo el virus respiratorio sincicial, también le puede dar a los adultos. Tienen que cuidarse y tratar de no contagiar y usar mascarilla también para no contagiar a otras personas en la casa, sea COVID o no sea COVID. También muy importante en esta época de COVID, que si alguien tiene síntomas respiratorios, no visite, no vaya a fiestas, no visite a otras personas, no visite gente que puede tener consecuencias severas, no vaya a fiestas, no vaya a carretes, no vaya a reuniones familiares, porque puede contagiar a otras personas en esas reuniones. Entonces, hasta que no tenga descartado el COVID. No es bueno pensar de que uno es un resfrío nomás. No, es un resfrío, no es COVID, que no tengo fiebre. No, mentira. Puede ser con fiebre, puede ser sin fiebre, puede ser con congestión nasal, sin congestión nasal, con dolor de garganta. Todos esos son síntomas que son tanto del COVID como de los otros virus respiratorios. Entonces, repasando, es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, la higiene de manos, muy importante la ventilación en la casa, ojalá después en la mañana, cuando uno hace los aseos, ventilar, abrir las ventanas, ¿no es cierto? Es muy importante, entonces, si uno tiene síntomas respiratorios, muy importante aislarse, usar mascarilla dentro de la casa, hacerse el test para el COVID y no ir a trabajar, porque esa es la gente a veces dice, no, un resfrío, o van a trabajar o van a fiestas, y resulta que hay en esos lugares donde pueden ocurrir otros contagios. Claro. Entonces, lo primero, estos no son los tiempos para ser heroico y decir yo voy a trabajar aunque esté enfermo. No, no son los tiempos porque eso puede traer serias consecuencias para otras personas. Son los tiempos para decir estoy enfermo, voy a ver si tengo COVID o no, me voy a aislar primero, voy a tomar las medidas de precaución, voy a ver si tengo COVID o no y según eso procedo, ¿no es cierto?, sigo mi vida habitual o mantengo los resguardos necesarios. Claro, sobre todo hay que estar alerta con las medidas de prevención. Gracias, doctor Jaime Labarca, por esta entrevista. Muy bien, muchas gracias a usted. Adiós. De esta forma terminamos un nuevo capítulo de Vivir Mejor en Chilevisión Noticias. Los invitamos a seguir en nuestra sintonía y recuerde visitar nuestro sitio web www.hbnoticias.cl, nuestras redes sociales y también nuestra programación en pluto.tv. Nos vemos.